Seguimos un poco más, a ver, nos vamos a las tendencias y tecnologías para lo que fue y lo que es, ¿no? Ustedes pensarán, ¿qué se necesitaba perdón, ¿qué se necesitaba en el 1995 para hacer una página web? Solo HTML. Que en el 95 solamente existía el HTML 2.0. Claro. En el 96 apareció el CSS, tal como un estándar para la industria. Entonces ya tenemos un stack de HTML 2.0 y un poderoso CSS. En el 97 ya, después de todo ese lío de LiveScript y navegadores con interacciones, en el 97 ya tenemos el HTML 3.0 con un CSS y con un JavaScript rudimentario, ¿no?, de 1.0. Entonces, ese era un stack muy, muy antiguo. Hasta el 2006 hay que hacer un pequeño resumen de lo que había pasado, ¿no? Hasta el 2006, como te comentaba, se hacían páginas con frames, había cursores personalizados, había relojes Java, había los GIFs, las letras que siguen a los cursores, los títulos moviéndose, las páginas con tablas después, y después llegaron a las páginas con Flash, ¿no? El boom del Flash y con su página de carga, que demoraba un montón, y al final ya simplemente se quitó, ¿no? Pasó los estándares y también no me olvido de los MIDIs, ¿no? Los famosos MIDIs antes de que llegue el MP3, ¿no? Era una forma de interactuar y el sonido a veces era ensordecedor, ¿no? Cuando ingresabas y había el sonido de música y a veces no sabías ni de dónde venía. Lo único que te quedaba era poner el volumen abajo, ¿no? Después ya empezó a mejorar el ancho de banda y aparecieron los reproductores embebidos dentro del navegador, un poco más de calidad, ¿no? Claro que los audios eran en low fidelity. Ese tiempo también me acuerdo que proliferaron las páginas que te ofrecían música, pero en low fidelity. Después ya llegaron las páginas con Java embebido, ¿no? Mejorando ya la experiencia del usuario. Al final y al cabo, todo ya fue. En el 2006 ya llegó jQuery. ¿Qué día? 14 de enero. Fue presentado en el Barcamp de Nueva York. 696 líneas de código de pura magia, que no tenía ni selector de CSS, no tenía muchas cosas, ni siquiera tenía Ajax. Solamente era un selector muy muy básico que te mejoraba la tarea de seleccionar elementos y manipularlos. Entonces de ahí ya empezó la revolución, si se hacía más fácil el manejo del DOM y las cosas fueron mejorando. Y hasta que llegó en ese mismo año, llegó Ajax, ¿no? El XML HTTP request, ¿no? Que en resumen es simplemente cargar asíncronamente un determinado contenido, ¿no? De ahí ya con el jQuery empezaron a mejorar las versiones, utilizó una librería externa para seleccionar el DOM, incluyó Ajax y mejoró la forma de cómo los desarrolladores podían escribir a plugins, ¿no? Entonces, de ahí ya el stack subió, ¿no? Y ahora ya era HTML5, era CSS3 y era jQuery y todas las librerías que te podrías imaginar. Ayer era bombardeo de jQuery. Todo era especializado en solamente eso, ¿no? Y ese tiempo CSS3 podías utilizar bordes redondeados, que era la moda, con autoprefijado, ¿no? No sé por qué todas las páginas querían eso, pero así fue, ¿no? Era prefijado y llegó el procesador LES en el 2010 como el primer preprocesador. Anteriormente había SAS, ¿no? Pero no era muy difundido, ¿sí? Empezó SAS con la versión 2.2 en el 2006, ¿no? Pero recién en el 2012 se lanza LibSAS. Entonces desde ahí empieza la explosión de SAS. Entonces después de que salió LES en el 2010, apareció Bootstrap, 19 de agosto de 2010, y Foundation, ¿no?, en el 2011. Entonces ya teníamos un stack más completo, ¿no? Teníamos ya nuestro HTML5, nuestro CSS3 con preprocesadores, podíamos escalarlo, podíamos hacer muchas más cosas, prefijar si el navegador no lo soportaba. A veces los navegadores en ese tiempo no soportaban CSS3.
Solamente quedaba prefijar y prefijar. Había un montón de código así que veía que tenía mucho prefijado. ¿Ya? Y después de eso ya vienen los frameworks JS. El antiguo Sprutcore, ¿no? Que es el precedente de Ember. Y también vino algunas más librerías como Handlebars, Knockout, Backbone, Angular y React, ¿no? Que tienen mucho más enfoques y tienen la forma de trabajar que nos mejora la vida para nosotros, ¿no? Y después de ahí les comento un poco sobre los tag runners. Había un tag runner para Rails que se llamaba Sprockets. Creo que sí todavía sigue en vigencia. Que en la cual esa pequeña librería manejaba pipelines. Manejaba todos tus assets, los combinaba, manejaba dependencias. Todo era bonito. Pero todavía no solucionaba ese gran problema que tenían los desarrolladores, que era copiarse la URL, descargarse el archivo, descomprimirlo, copiarlo en el header, ¿no? Declararlo, cargarlo, un montón de trabajo. Entonces todavía no se podía resolver ese problema. Entonces aparece Grant, ¿no? En el 2013, ¿no? La versión 0.4.0, ¿no? Es desde ese momento que Grant se basa en Sprockets y ya te ofrece más tareas. Entonces tú ya tienes un HTML, tienes un CSS y quieres mejorar tu proceso. Entonces, Grant, en los inicios solamente te ofrecía minificar, compilar, prefijar y obtener tus archivos según en ese tiempo optimizados, ¿no? Después aparece Yeoman, después aparece Backbone como MVC, ¿no? Algo más elaborado para tu JavaScript, peleando a la mano esa vez con jQuery, ¿no? Aparece Handlebars, creo que sí, ya lo dije, Knockout, después aparece Bower y ya empieza cosas más serias, ¿no? Aparece los unit tests, aparece Jasmine y también librerías pequeñas, ¿no? Como Modernizer, ¿no? ¿Quién ha utilizado Modernizer? ¿No? Modernizer apareció cuando ya estaba en boom el HTML5, el CSS3 y querías ver qué características tiene tu navegador o no. Y de ahí ya escoger acá, ya sabes qué, acá va a funcionar esto y acá no. Ya está. Douglas Crawford, después impulsa su herramienta JSKin para manejar errores. Ya el código ya se veía en el panorama que estaba creciendo mucho, entonces había que ordenar las cosas, ¿no? Aparecían buenas prácticas. Douglas Crawford ofrece el JSKin, que posteriormente es reemplazado por algo de la comunidad, ¿no? Que es el JSLint, que es menos estricto y es más moldeable, ¿no? Pero a mi opinión personal, yo prefiero JSLint para desarrollos hechos en JavaScript, ¿no? Ahora con este boom del ECMAScript en 2015, las últimas versiones, se está dando más impulso a lo que es el ASLint, que también es otro linter. Entonces, desde ahí, desde esa oscuridad, aparece dos cosas. Aparecen patrones modulares y también aparecen manejador de dependencias. Los patrones modulares son el AMD para manejar cosas asíncronas y cargar a demanda tu JavaScript. Entonces ya empieza a manejar tu módulo, tu código en módulos. Tienes un módulo A, tienes un módulo B y puedes construir más cosas utilizando esos otros módulos, ¿no? Y obtenerlos a demanda, ¿no? También aparece Browserify, ¿no? También para manejar ese tema, para ofrecer más orden en todos esos escenarios, ¿no? Y, y aparece Node.js. Node.js te ofrece NPM para manejar tus paquetes de dependencias, ¿no? Entonces ya empieza a ordenarse las cosas y NPM para los desarrolladores fue como la panacea, porque les permitió simplemente ordenar todas las dependencias que tenían. Ya no era necesario el trabajo arduo, ¿no? De entrar a la URL, descargarte el archivo y todo el demás proceso que ya les había dicho, ¿no? Simplemente declaras en un archivo plano, en un package JSON, declaras todas tus dependencias con versionamiento, con todo lo demás, haces un npm install y ya se acabó el problema anterior. Entonces, vamos a lo siguiente, que es la velocidad de acceso. ¿Ustedes se han pensado cuánto debería ser o cuánto es la velocidad de acceso que un usuario puede soportar para cargar una página web? No sé, ¿alguna idea?
Katia, ¿cuánto podrías esperar? ¿Cuántos segundos? ¿Cuántos segundos? No, no esperaría muchos segundos. No, no llegaría a un segundo O actualmente. sea, al segundo te va. Al segundo. Bueno, ya. mm, Dependiendo de No, sí. qué. A ver. Un promedio. Esperaría máximo un minuto, ya. Wow. Para cargar un minuto. Demasiado. Bueno, normalmente se le considera 0.1 segundos Ujú, instantáneo. Un segundo como el viento, ¿no? Muy rápido. claro. Normalmente los usuarios esperan, un 66% de los usuarios esperan que sea la página completamente renderizada y cargada en 4 segundos. 10 segundos ya el usuario se cansa, no sabe qué hacer y posiblemente hay una alta probabilidad de que cierre tu página y se vaya a otro lado. Bueno, ahí depende más que todo de la fama de dicha página y de qué tan importante es para ti esperar la carga. Por eso lo pensé un Sí. poco más. Hay que poner, por ejemplo, una página muy famosa, Amazon. Ah, Para ellos los milisegundos es oro, sí, ¿no? de hecho que sí. ¿Qué pasaría a Facebook muy lento? No lo usaría. Ah, De... no lo usaría. Ese es el famoso 4 Second Syndrome, ¿no? Les estoy dejando un paquete de links enormes donde están todo lo que hablan. Entonces, nosotros tenemos que cuidar eso, ¿no? El punto en contra para nosotros es el tamaño. Y cuando aumenta el tamaño, aumenta también la carga. Entonces, hay un buen enfoque para manejar esto que es el diseño iterativo. El diseño iterativo te dice, es una metodología de trabajo para hacer prototipos, probar, analizar y definir tu producto. Y cuando haces ese proceso, puedes mejorar tu calidad, ¿no? Y funcionalidad también. Y yo les recomiendo manejar ese tipo de paradigmas para mejorar sus productos, ¿no? Es una buena práctica siempre ver al rival, ¿no? Mira al rival qué tecnologías tiene, cómo hace para cargar su página tan rápido y observarlo y replicarlo en tu proyecto. Entonces ya tienes un producto a la par o mejor que tus rivales. Que siempre toda competencia es buena, ¿no? Ahora, ¿qué los recomendaría para mejorar esa velocidad de acceso? Primeramente, en estos tiempos actuales, ya manejar gráficos vectoriales. Los gráficos vectoriales no utilizan píxeles, utilizan fórmulas matemáticas y son escalables. Ni siquiera se nota la diferencia si tú lo escalas o no. Entonces utilicen gráficos vectoriales, ¿no? Utilicen también la etiqueta picture, que es una etiqueta nueva para HTML5 en la cual tú también declaras todos los source que tú necesites, ¿no? Supongamos que tienes una imagen para desktop, otra imagen para tablet y otra imagen para móviles. Entonces, no vas a servir todas, no vas a servir la misma imagen y vas a hacer un responsive design y vas a cargar una imagen pesada, ¿no? Yo les recomiendo utilizar Picture y simplemente dentro de la sentencia del Picture puedes utilizar varios sources, ¿no? Y con los media queries adecuados. Entonces, ¿qué es lo que hace el navegador? Depende de qué escenario está cargándose, escoge, ya, esta imagen. Entonces yo lo cargo. Súper. Por supuesto, la velocidad de acceso tienen que ustedes minificar el archivo y, y evitar por ahora en el HTTP el máximo de 5 requests, ¿no? Que ya en HTTP2 es otro paradigma, ¿no? Al final de todo les voy a dar un alcance pequeño de lo que es HTTP2, ¿no? ¿Qué herramientas pueden hacer eso? Cualquier tipo de herramientas de un Tough Runner, ¿no? Un GAL, ¿no? Entonces vamos a lo que es lo actual, ¿no? ¿Qué está en boga? ¿Qué se está cocinando? Empecemos primero con un concepto que es aplicaciones isomórficas. Ok, a ver un momento. Voy a cerrar esto. Ok. Bueno, las aplicaciones isomórficas tienen simplemente el compromiso de que sean ejecutables en todos los dispositivos que tú puedas imaginar. Tienes un Chrome, tienes un iOS, tienes por atrás un Node.js
y que sea también amigable al SEO. Entonces, tu mismo código debería ser ejecutado en todos los ambientes posibles, y tanto en el back y tanto en el front. Y con eso también puedes reducir lo que es el código duplicado. Ya no estás haciendo el mismo código en el back y en el front, sino simplemente haces tu aplicación que sea isomórfica tanto en el backend y tanto en el front. Y eso también ayuda porque JavaScript puede hacer amigable al SEO. Porque ahora, si utilizas JavaScript en el lado del servidor, el output es un HTML que puede ser visualizado en cualquier navegador y indexado y todo lo demás, ¿no? Yo les puedo recomendar una librería pequeña que es el Render, que normalmente hace pequeñas cosas, ¿no? para renderizado, y también se utiliza para Backbone. Bueno, y ahora me dirán, ¿por qué Backbone? Si Backbone ya está antiguo. No, pero depende del proyecto. Hay proyectos que requieren uso de tecnologías específicas y en escenarios específicos. Backbone es muy bueno para manejar colecciones. Si ustedes tienen, por ejemplo, una tabla, tienen de listados como arreglos, donde se muestran datos tabulares, en ese tipo de escenarios es muy bueno usar Backbone, porque maneja colecciones de una manera muy eficiente. Ahora, ese es lo actual, ¿no? Y veamos lo que se viene, ¿no? Lo que se viene y lo que está en boga es el HTTP2. Recientemente Esteban Baumgarten hizo una pequeña presentación, ¿no? Lo que es en Unbundle of the Things, o cómo nosotros debemos pensar en hacer nuestras aplicaciones. Actualmente, ¿cómo se hacen las aplicaciones? Se hacen muy pesadas. Tú tienes una aplicación hecha en JavaScript, una SPA, una single page application, lo minificas, haces todo lo posible, hasta lo comprimes, pero aún así pesa un montón. Tú quieres enviar un paquete de imágenes como sprites, ¿no? Para que ya no se puedan cargar individualmente y ahorrar requests, pero aún así sigue pesando. ¿Y cuál es la premisa del HTTP2? Unbundle, ¿no? Entonces, envía al cliente solamente lo que necesita. Envía ese archivo pequeño que va a ser ejecutado en ese momento. Envía un sprite pequeño solamente lo que se va a visualizar en el momento de carga, nada más. No te preocupes de request porque HTTP2 se encarga de manejar asíncronamente todo tipo de requests de una forma muy óptima. Entonces, con esa premisa ya viene un montón de cosas detrás, ¿no? Vienen más enfoques, viene la forma como nosotros actualmente estamos haciendo aplicaciones web del lado del cliente. Cambia totalmente todos nuestros paradigmas. Y por ahora estén tranquilos, claro que ya hay, por ejemplo, a ver, JBoss y más tecnologías ya tienen soporte para HTTP2. Apache también tiene soporte para HTTP2. Entonces, sí, todavía se podría dar impulso, pero hay que darle un poquito más de tiempo para acomodarnos con ese nuevo paradigma, ¿no? Porque es otra forma de construir aplicaciones, ¿no? Y lo que se viene más allá de Angular y React. Bueno, mucha gente me pregunta si realmente debemos escoger uno u otro, o cuál es mejor, ¿no? Lo que yo les digo en ese escenario de debate, simplemente analicen su complejidad, analicen la profundidad del proyecto, y al fin y al cabo no importa lo que uses. Como estaba viendo en otro proyecto anterior, reciente, hasta puedes usar jQuery. Puedes usar jQuery y tu aplicación va a funcionar. Hay programadores que lo pueden hacer en jQuery, pero ese no es el punto. El punto primordial y más clave de todo esto se resume en una palabra: domar. Tienes que domar la complejidad. Tu aplicación va a crecer, y por lo tanto, sea Angular o sea React, tú debes domar tu aplicación y debes hacerla crecer y tener siempre el control. Porque si no, se vuelve complicado las cosas y no sabes lo que está pasando, ¿no? Detrás. Y ya empiezan los dolores de cabeza, el estrés y todo lo demás. Para ese tipo de cosas, para comparar frameworks, comparar librerías, hay una buena página que es TodoMVC, ¿no? Es como la Rosetta Stone de los frameworks. También ya la habían enviado antes, ¿no? Y es una muy buena forma de enterarse de qué está al último, qué es lo que viene y cómo funciona internamente cada framework. Ahora, me dirán, ¿qué sigue de Flux? Bueno, Flux fue lanzado en el 2013.
Anteriormente, MVC es del año 80, MVP 90, MVVM es el de 2005, un poco más nuevo. Hay un nuevo paradigma de ver cómo se puede organizar una aplicación que es el MVI, lanzado en el 2015. Verán qué es el MVI. El MVI se puede resumir como programación reactiva, que no está tan relacionado con React, pero sí está agarrando un poco lo que es React, ¿no? Porque la programación reactiva es un paradigma que trata de resolver el problema del flujo de manejo de datos de forma asíncrona dentro del programa, claro, y basado mayormente en dos patrones muy conocidos, que son el patrón observador y el iterador. Ustedes pueden ver más a detalle lo que es el MVI y más de programación reactiva, ¿no? En los links que estoy dejando. Pero sí, esa es la premisa. Tienen que entender eso. Es un MVI, más para programación reactiva y tiene un poco ya, React tiene un poco más de eso porque maneja datos asíncronos.